Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos por AQ otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebro superíndice 3N que parece sacado de una telenovela, pero que es real que la vida misma, la reacción superíndice 3N, la explosión superíndice 3N, el tsunami emocional que ha provocado la revelación superíndice 3N sobre Demet Özdemir y su, Yamu Copyright Moslo, padre. Su rense porque hoy vamos a desmenuzar los tabloides, a leer entre luneas y a analizar cada matiz de esta historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de que empecemos a calentar motores, du copyright déjenme recordarles que este canal vive y respira gracias a ustedes. Asu que si aprecian este tipo de contenido, si les gusta estar al día con los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a construir juntos una comunidad cada vez grande. Bueno, ya estamos listos. Agur rense que despegamos. Como les decua, la historia de Demet Özdemir y su padre ha dado mucho de QU Copyright hablar. Y cuando digo padre lo pongo entre comillas porque, como ustedes saben, la trama tiene giros que una montaña más menos a rusa. Para los que no al tanto, hagamos un breve resumen. Demet, una de las actrices queridas y reconocidas de Turquía, siempre ha mantenido su vida personal bastante privada. Sin embargo, recientemente una figura del pasado ha resurgido, un hombre que afirma ser su padre Biolu superíndice 3 Jico. La noticia, como era de esperar, explotó superíndice 3 en los tabloides. Las revistas del Corazu superíndice 3N se llenaron de titulares sensacionalistas, fotos antiguas y declaraciones contradictorias. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans, los detractores y los simples curiosos vertieron sus opiniones y sus especulaciones. Un verdadero espectáculo. Pero QU Copyright es lo que realmente ha pasado. ¿QU Copyright N es este hombre? Por QU Copyright aparece ahora, despu Copyright S de tantos aún más menos os. Y lo es importante, CU superíndice 3 ha reaccionado Demet ante todo este revuelo. Bueno, empecemos por lo primero. El hombre en cuestión superíndice 3N se llama Mehmet Yilmaz. Según sus propias declaraciones, con diéresis copyright L y la madre de Demet, Ayse, tuvieron una relación superíndice 3N hace muchos aún más menos os, una relación superíndice 3N que por lo visto, no terminó superíndice 3 bien. Afirma que nunca supo de la existencia de Demet hasta hace poco y que ahora, arrepentido por el tiempo perdido, quiere establecer contacto con ella. Suena a película, ¿verdad? Pues bien, los tabloides no han dudado en explotar al simo el dramatismo de la situación superíndice 3N. Han publicado entrevistas con vecinos, amigos e incluso familiares lejanos del supuesto padre, todos ellos aportando su granito de arena a la confusión superíndice 3N general. Algunos lo describen como un hombre honesto y trabajador, otros como un oportunista en busca de fama y fortuna. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Pero lo que realmente nos interesa es la reacción superíndice 3N de Demet. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque Demet, fiel a su estilo reservado, ha mantenido un perfil bajo. No ha concedido entrevistas ni ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Lo cual, por supuesto, no ha hecho que alimentar la especulación superíndice 3N. Algunos dicen que estuvo devastada por la noticia, que se siente traicionada y confundida. Otros, en cambio, creen que ya sabe algo al respecto y que simplemente esperando el momento adecuado para hablar. Incluso hay quienes afirman que todo esto es una estrategia de publicidad para promocionar su superíndice 3 proyecto. Las teorías son infinitas. Lo cierto es que el silencio de Demet ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una muestra de madurez y prudencia, otros como una falta de respeto hacia su supuesto padre. Pero en mi opinión superíndice 3N, Demet estuvo actuando de la manera inteligente posible. En lugar de dejarse llevar por la histeria mediática, estuvo tomando tiempo para procesar la información superíndice 3N y decidir CU superíndice 3 quiere manejar la situación superíndice 3N. Imaginen por un momento estar en su lugar. De repente un desconocido aparece de la nada y afirma ser tu padre. Un hombre al que nunca has conocido, del que nunca has oído hablar.
¿CEU superíndice 3 mo reaccionarán? Probablemente necesitarán tiempo para asimilar la noticia, para reflexionar sobre lo que significa y para decidir si quieren o no establecer una relación superíndice 3n con esa persona. Además, hay que tener en cuenta el impacto que todo esto puede tener en su vida personal y profesional. Demet es una figura pública, y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado hasta la saciedad. No me extrau más menos arua que es tu copyright sintiendo una enorme presión superíndice 3n para dar una respuesta pida y definitiva, una respuesta que satisfaga a los tabloides, a los fans y a su supuesto padre. Pero como les decua, creo que es tú haciendo lo correcto al tomarse su tiempo. Al fin y al cabo se trata de su vida, de su historia, y tiene derecho a decidir CEU superíndice 3 mo quiere contarla. Y sinceramente creo que todos deberíamos respetar su decisión superíndice 3n. En cuanto a los tabloides, bueno, ya sabemos CEU superíndice 3 mo funcionan. No les importa la verdad, solo les importa vender. Y en este caso, han encontrado una mina de oro. Han exagerado la historia, han inventado detalles, han manipulado las declaraciones, todo con tal de generar clics y aumentar sus ventas. Es triste, pero es la realidad. Y es por eso que es tan importante ser críticos con lo que leemos y vemos en los medios de comunicación superíndice 3n. No podemos creer todo lo que nos dicen, tenemos que cuestionar la información superíndice 3n, buscar diferentes fuentes y formarnos nuestra propia opinión superíndice 3n. En fin, este es el panorama actual de la situación superíndice 3n. La reacción superíndice 3n de Demet a la aparición superíndice 3n de su supuesto padre ha provocado un autocopyright-tico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los tabloides N haciendo su agosto, los fans N divididos y Demet, en el centro de la tormenta, se mantiene en silencio. Solo el tiempo dirá CEU superíndice 3 mo se resuelve esta historia. Si Demet decide o no establecer contacto con su supuesto padre, si hablar públicamente sobre el tema o si preferir mantenerlo en privado. Lo que sabemos es que esta situación superíndice 3n ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida personal de las celebridades y la voracidad de los medios de comunicación superíndice 3n. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo la repentina aparición superíndice 3n de un hombre que afirma ser el padre de Demet Özdemir ha desatado una tormenta mediática. Analizamos las posibles motivaciones del supuesto padre, la reacción superíndice 3n de Demet y el papel sensacionalista de los tabloides en todo este embrollo. Intentamos comprender la complejidad de la situación superíndice 3n y la presión superíndice 3n a la que es sometida Demet. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de uno de los culebrones jugosos del momento. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Antes de despedirme, quiero darles las gracias por su tiempo y por su apoyo. Significa mucho para mí que es tu copyright NAQ, viendo mis vídeos y dejando sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que trato. Asu que no duden en dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de toda esta historia? ¿Creen que Demet debería darle una oportunidad a su supuesto padre? ¿O creen que es tú haciendo bien en mantenerse al margen? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de este análisis. Y lo es importante suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Asu que no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales, en comentarlo con sus amigos y en suscribirse al canal. Juntos podemos construir una comunidad cada vez grande y activa. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 simo. Hasta la superíndice 3 sima. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Y agárrense fuerte porque la trama se complica. Después de esta introducción, vamos a profundizar aún más en este drama turco que tiene a todos pegados a la pantalla y a los tabloides, por supuesto. La historia de Demet Özdemir y Mehmet Yilmaz, el hombre que dice ser su padre, es mucho más que un simple titular sensacionalista, es una madeja de emociones, secretos y posibles consecuencias que podrían cambiar la vida de la actriz para siempre.
Primero vamos a analizar un poco más a fondo la figura de Mehmet Yilmaz. ¿Quién es realmente este hombre que emerge del pasado reclamando una conexión familiar con una de las actrices más famosas de Turquía? Los tabloides, como ya dijimos, han estado publicando información contradictoria. Algunos lo presentan como un hombre sencillo, un trabajador honesto que siempre ha luchado por salir adelante. Otros, sin embargo, lo pintan como un oportunista, alguien que busca aprovecharse de la fama y la fortuna de Demet. Incluso algunos medios han sacado a relucir supuestos problemas financieros en el pasado de Yilmaz, alimentando la teoría de que su repentina aparición es motivada por intereses económicos. Pero, ¿qué hay de la historia que cuenta Mehmet Yilmaz? Según sus declaraciones, él y Ayşe, la madre de Demet, tuvieron un romance fugaz hace muchos años. Un romance que, según él, terminó abruptamente y sin que él supiera que Ayşe estaba embarazada. Asegura que durante todos estos años vivió sin saber de la existencia de Demet, y que fue hace poco tiempo, gracias a un conocido en común, que descubrió la verdad. Afirma que sintió un profundo arrepentimiento al enterarse de que tenía una hija y que, a pesar del tiempo perdido, anhela establecer una relación con ella. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica aún más. Algunos medios han investigado el pasado de Ayşe, la madre de Demet, y han encontrado contradicciones con la versión de Yilmaz. Según estas fuentes, Ayşe siempre fue una mujer reservada que nunca hablaba de su pasado amoroso. Algunos vecinos cercanos afirman que Ayşe siempre crió a Demet sola y que nunca mencionaba a ningún padre. Esta información, por supuesto, ha alimentado aún más las dudas sobre la veracidad de la historia de Yilmaz. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la familia es un pilar fundamental de la sociedad. Los lazos familiares son muy fuertes y se espera que los padres desempeñen un papel activo en la vida de sus hijos. Por lo tanto, la idea de que un padre abandone a su hija y reaparezca años después es vista con muy malos ojos por la sociedad. Esto, sin duda, añade presión a la situación y hace que la reacción del público sea aún más intensa. Pero volvamos a Demet. Su silencio, como ya hemos mencionado, ha sido ensordecedor. En un mundo donde las celebridades comparten cada detalle de su vida en las redes sociales, el silencio de Demet es notable. ¿Por qué no ha hablado? ¿Qué está pensando? ¿Qué siente? Hay varias teorías que podrían explicar su silencio. En primer lugar, es posible que Demet esté simplemente abrumada por la situación. Imaginen la cantidad de información que debe estar procesando, un hombre que dice ser su padre, la atención mediática constante, la presión del público. Es comprensible que necesite tiempo para asimilar todo esto y decidir cómo quiere afrontar la situación. En segundo lugar, es posible que Demet esté asesorándose legalmente antes de hacer cualquier declaración pública. Una situación como esta puede tener implicaciones legales importantes, y es crucial que Demet se proteja a sí misma y a su familia. En tercer lugar, es posible que Demet ya conociera algo al respecto y que esté esperando el momento adecuado para hablar. Quizás esté recopilando información, hablando con su madre y otros familiares, para tener una imagen completa de la situación antes de hacer una declaración pública. En cuarto lugar, y aunque suene descabellado, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de publicidad. Las celebridades a menudo utilizan controversias para aumentar su visibilidad y promocionar sus proyectos. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, ya que Demet siempre ha sido una persona reservada y discreta. Además, un escándalo de este tipo podría dañar su imagen pública. Lo cierto es que mientras Demet guarda silencio, la especulación no cesa. Los fans de la actriz están divididos. Algunos la apoyan incondicionalmente y la animan a tomarse su tiempo para reflexionar. Otros, sin embargo, la critican por no dar una respuesta rápida y definitiva. Incluso hay quienes la acusan de ser insensible y de no importarle los sentimientos de su supuesto padre. Las redes sociales, como ya dijimos, se han convertido en un campo de batalla. El hashtag #Demet Özdemir está en tendencia en Turquía y en otros países donde la actriz tiene fans. Los usuarios comparten sus opiniones, sus teorías y sus mensajes de apoyo o de crítica. La situación es tan tensa que algunos fans han llegado a insultarse y a amenazarse mutuamente. Pero más allá del drama mediático y de la polarización de las redes sociales, es importante recordar que hay personas reales involucradas en esta historia. Demet, su madre Ayşe y Mehmet Yilmaz son personas con sentimientos, con vidas y con historias.
Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante tratar de comprender la complejidad de la situación y de respetar la privacidad de las personas involucradas. ¿Qué podría pasar a continuación? Es difícil predecir el futuro, pero podemos imaginar algunos escenarios posibles. En primer lugar, es posible que Demet decida establecer contacto con Mehmet Yilmaz y tratar de construir una relación con él. Esto podría ser un proceso largo y difícil, pero podría traer consigo la posibilidad de conocer a su padre y de descubrir una parte importante de su historia. En segundo lugar, es posible que Demet decida no establecer contacto con Mehmet Yilmaz y de mantener su distancia. Esta podría ser una decisión difícil, pero podría ser la mejor opción si Demet considera que no está preparada para lidiar con la situación o si cree que Yilmaz no tiene buenas intenciones. En tercer lugar, es posible que Demet haga una declaración pública en la que explique su postura sobre el tema. Esto podría ayudar a calmar la especulación y a poner fin al drama mediático. Sin embargo, también podría generar aún más controversia y alimentar la polarización de las redes sociales. En cuarto lugar, es posible que Mehmet Yilmaz decida retirarse de la escena pública y de dejar de insistir en establecer contacto con Demet. Esto podría ser una señal de que Yilmaz realmente se preocupa por el bienestar de Demet y que no quiere causarle más daño. En quinto lugar, es posible que la verdad sobre la historia de Demet y Mehmet Yilmaz salga a la luz a través de una investigación periodística o de una confesión de alguna de las partes involucradas. Esto podría cambiar radicalmente la percepción del público sobre la situación y tener consecuencias importantes para todos los involucrados. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Mehmet Yilmaz es un drama complejo y lleno de incertidumbre. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta situación. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es observar, reflexionar y tratar de comprender la complejidad de la vida y la fragilidad de la fama. Y por supuesto, seguir sintonizando este canal para mantenernos al tanto de las últimas novedades de este y otros culebrones del mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.